La palabra álgebra en realidad. Esta palabra álgebra no es una palabra cualquiera, ¿ya? Dentro del estudio de las matemáticas, la palabra álgebra es una estructura. Es una estructura que nos permite efectuar y desarrollar teorías. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en nuestro lenguaje, en el lenguaje básico, o sea, de lo que nosotros nos manifestamos cada día, en realidad este lenguaje es en realidad, tiene una estructura, ¿ya? Tiene una estructura. ¿Y esa estructura en qué se basa? Se basa en simbolismos, y se basa en relacionamientos. Y estos relacionamientos confluyen en la estructura de algunas expresiones. ¿Ya? Digamos así, ¿no? Bueno, esto es una exageración por si acaso, ¿no? Jueves, digamos, ¿no? Esa palabra que ya tiene una connotación, es una palabra, ¿no? Tiene una significancia, ¿no? Y todavía se está diciendo que es el día de una parte de la semana, ¿no? Un día de la semana. Entonces, pero aquí tiene, por ejemplo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, ¿no? Pero esta J, la U, la E, son simbolismos, ¿no? Entonces, a partir de estos simbolismos, se han creado un juego de palabras, un juego de letras, digamos. Y a este conjunto de letras le hemos denominado palabra. Y tiene una connotación, tiene una definición, tiene un propósito final. Pero fíjense que esa estructura, como lenguaje, está constituyendo justamente lo que les digo, ¿no? Una estructura. Y el lenguaje en realidad podría significar lo que es una álgebra. Pero ¿cuáles serían los relacionamientos? Diría, ¿no? Digamos, si yo digo jueves o viernes, entonces ya estoy relacionando dos expresiones literales, ¿no? Dos estructuras literales. Pero ya está elaborando una estructura gramatical, ¿cierto? El álgebra es lo mismo. En el álgebra, ¿qué cosa interviene? Es la pregunta, ¿no? Intervienen símbolos. Símbolos. ¿Y cuáles serían los símbolos? ¿No? Los caracteres numéricos, por ejemplo, ¿no? Números. Perdón. Números, ¿no? Intervendrían en números. Después, formas literales, ¿no? Literales, que tienen un simbolismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir que son variables, incógnitas, ¿no? Después una vez que tenemos operaciones. Ya vieron si las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, qué sé yo, y empezamos a interactuar con una serie de situaciones, ¿no? Y finalmente con estas operaciones, ¿qué formamos? Una aritmética, digamos. Tenemos fórmulas, tenemos teoremas, tenemos definiciones. Entonces, fíjense que la estructura, cuando analizamos un álgebra, va en ese marco, ¿no es cierto? Símbolos, números, variables, todo eso constituye un álgebra. Ahora, en la parte que nosotros vamos a estudiar, en la parte de lógica, en esta parte de lógica, por ejemplo, lo mismo, van a intervenir símbolos, van a intervenir conectivos, que serían sus relacionamientos, van a incluirse, a ver, ¿cómo les digo? Tautologías, ay, perdón, no se me van a haber falacias, van a haber razonamientos,
razonamiento. Entonces la lógica, al igual que las demás, que el lenguaje normal que hablamos, el álgebra básica que hemos avanzado en el colegio, ese álgebra que hablábamos incluso de Baldor en alguna oportunidad, si alguien llegó o alguien ha manejado ese libro, su término no es casual, simplemente lo han colocado como en forma genérica y nosotros hablamos de álgebra no solo en lógica, hablamos lógica, álgebra de conjuntos, álgebra de ordenaciones, álgebra de números complejos, álgebra de sistemas de ecuaciones. Entonces eso es lo que hacen los álgebras, ¿ya? Entonces, ese es el álgebra, ¿ya? Ahora, este álgebra que vamos a llevar en esta materia, por ejemplo, el álgebra de proporciones, el álgebra de conjuntos, el álgebra de la combinatoria, una parte del álgebra de los números reales que tiene que ver con geometría analítica, y otro vamos a llevar con inducción matemática, pero eso tiene que ver con el conjunto de los números naturales, y posiblemente el álgebra de los números complejos, ¿ya? Aquí está marcado, ¿ya? Entonces, si observan bien, entonces ese es, ¿no? Entonces tenemos lógica, tenemos conjuntos, ese va a ser el primer parcial, seguramente, este va a ser el primer parcial. El segundo parcial tiene que ver con inducción matemática y combinatoria, este va a ser el segundo parcial, ¿no? Este es el primero, el primer parcial va a ser, y este va a ser el segundo parcial, ¿ya? Y posiblemente el examen final, cuando avancemos geometría analítica, sería ideal que avancemos a geometría analítica y complejos para llegar a un tercer examen y hacer un final, ¿no? Pero por esta cuestión de tiempo y demás, y además por la modalidad virtual, muchas veces no se puede hacer de manera ágil. Yo estoy pretendiendo alcanzar hasta geometría analítica máxima, ¿ya? Entonces, en el caso de que avancemos en geometría analítica más, y va a haber un examen final sobre todo, ¿no? Un examen final que va a haber sobre... dice, capítulo 1, ¿no? Lógica. Dice, según este concepto que yo he escrito, no es que, digamos, yo lo he escrito de algún libro, sino es que la experiencia también a mí me enseña, y no estoy también fuera del marco, que en efecto, como resumen, se puede decir lo siguiente. Muchas veces en nuestros razonamientos, lo que nosotros exigimos dentro de este temario de la lógica es que nuestros razonamientos tienen que tener formas de razonamientos válidos acerca de cosas que sean de carácter trascendente. Temporalmente no lo vamos a hacer trascendente porque vamos a hacer ejemplitos bastante sencillos, digamos. Pero la lógica se basa en esencia en temas trascendentales, ¿no? En teoremas, en formas abstractas, en tratamiento de teorías, puede ser en tecnología o en algún otro campo, ¿no? Entonces, no tienen que existir ambigüedades en la lógica, tienen que haber razonamientos válidos, tienen que ser certezas, ¿ya? Premisas. Dice aquí, la lógica, dice, es la ciencia que se basa en razonamientos válidos, que a su vez deben generar enunciados que permitan una comprensión formal, dicen, ¿no? Entonces, aquí incluso está ingresando una palabra que es sumamente importante, ¿no? Nuestro estudio siempre es de carácter formal. No se pueden construir empirismos. El empirismo es simplemente porque algo nos parece verdadero y lo asumimos. En matemáticas y en el razonamiento científico y en la tecnología, nuestros razonamientos tienen que ser de carácter formal. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que haber razonamientos válidos, ¿no? Tienen que haber razonamientos válidos. No puede haber cualquier razonamiento. La lógica, dice, nos proporciona como tal herramientas necesarias para enunciar estos razonamientos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se basa la lógica de inicio? Primero, lo que vamos a estudiar son las proposiciones. ¿En base a qué? Primero vamos a enunciar en base a lo que es una proposición, ¿ya? Entonces, iniciamos directamente. Aquí está, ¿ya? Proposición, como primera parte. Esto lo vamos a hacer de manera rápida, ¿ya? Proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición, dice, es una oración, ¿ya? Es una oración. O enunciado. ¿Qué es un enunciado? Una oración, ¿no? Cuando dices que enuncias algo, estás diciendo una oración. La cual dice, puede ser que esta sea verdadera o puede ser falsa, ¿no?
Si hoy día, si yo, por ejemplo, me formo una oración ¿qué tiene? A propósito. Una oración tiene sujeto, verbo y predicado. Tiene una acción, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, cuando uno dice, qué lindo, digamos, una expresión de exclamación, esa no es oración, simplemente es una exclamación, ¿no? O digamos, si alguien hace una consulta, ¿no? ¿Qué día estamos hoy día, digamos, ¿no? Entonces, esa no es una oración, ¿no? Es una expresión interrogativa. Entonces, nosotros no estamos haciendo un análisis de la forma gramatical, sino simplemente vamos a decir que una oración tiene una estructura la cual está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Y más un complemento, por ahí dice, ¿no? Para que sea más completo, ¿no? Si vale la expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración. Cuando nosotros escribimos una oración, podemos decir que esta sea verdadera o falsa, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, fíjense, si uno dijera, digamos, los caballos vuelan, entonces podemos escribir una sonrisa, pero en realidad es una falsedad, ¿no? Pero es una oración, sí, porque los caballos serían sujeto y el verbo sería vuelan, sujeto, verbo y predicado. Pero esta oración obviamente es falsa, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, si se dice, por ejemplo, 2 es número primo, entonces, esta es una oración. El sujeto sería 2, ¿no? El sujeto y el verbo sería es y número primo sería su complemento. Pero esta oración, así como está escrita, obviamente es verdadera, porque el 2 es número primo, ¿no? Entonces, eso es lo que está manifestando aquí, ¿ya? ¿Qué es una proposición? Una oración de la cual podemos decir que es verdadera o falsa. ¿Cómo les vamos a denotar estas proposiciones para nuestra propia álgebra? Las vamos a denotar con estas letritas, ¿ya? P, Q, R, S, T, qué sé yo, ¿ya? Con esas letras minúsculas las vamos a denotar, ¿ya? Ahora dice, una proposición simple es aquella que enuncia una sola acción del sujeto. Y sería aquí, digamos, los caballos vuelan. No está diciendo una segunda más, ¿no? Digamos, aquí dice 2 es el número primo. Se refiere a una acción que la que es el número 2 en este enunciado, ¿no? Entonces, una sola acción. Esa es una proposición simple. En algunos textos le llaman proposición atómica, ¿ya? En nuestro caso, se van a llamar proposiciones simples. ¿Qué es una proposición? Nuevamente es una oración, ¿no? Son oraciones simples, ¿ya? Que dice que enuncia una sola acción, en la que además no intervienen conectivos. Luego vamos a ver los conectivos, ¿ya? Una proposición compuesta, bueno, aquí lo que podemos leer es lo siguiente, ¿no? Una proposición simple y proposición compuesta, ¿no? Entonces, una simple, hemos dicho, es una sola proposición, una sola acción, ¿no? Una proposición compuesta es aquella que enuncia varias acciones de distintos sujetos, es decir, intervienen más de una proposición simple relacionadas con conectivos, ¿no? 3 es impar y hoy es el lunes, digamos, ¿no? Aquí, fíjense, hay dos oraciones, ¿no? Dos oraciones las cuales están interviniendo y nos están dando dos, fíjense, esta una y esta otra, ¿no? Entonces, pero estas dos proposiciones están relacionadas a través de un conector, ¿no? A este ya digamos, es un relacionador, es un conector entre ambas proposiciones simples. Pero a toda la proposición que está aquí, a todita esta, se le llama proposición compuesta, ¿ya? Que enuncia, dice, una acción. 3 es impar y hoy es lunes. Alguien dirá, obviamente 3 es impar, pero no es lunes, ¿no? Entonces, a ese análisis vamos a hacer posteriormente en este tipo de conectivos, ¿ya? Entonces, tenemos ahora que ver, digamos, el estudio de lo que son este tipo de conectivos que ya hemos manifestado aquí. Conectivos. ¿Qué es un conectivo? Un conectivo es un relacionador lógico entre proposiciones. No está escrito ahí su concepto, ¿ya? Pero es algo que conecta, es algo que relaciona, ¿ya? Un conectivo es un relacionador simplemente entre
entre proposiciones, entre enunciados, ¿no? ¿Ya? Es que no es un conectivo propiamente, pero lo he metido dentro del temario, pero nos va a dar un lineamiento, una forma, ¿ya? Dice, fíjense, la negación es una proposición simple, o sea, sigue siendo una proposición simple, esta negación, que se le hemos llamado como conectivo. Es otra proposición, dice. La negación de una proposición simple es otra proposición simple, pero que será negada. Su símbolo es esta cosita, ¿ya? Ahí no sé si observa esa cosita. Es una S echada, ¿no? Se simboliza por eso y se escribe la negación, dice, la negación de P como no P. Este P para nosotros es una proposición. ¿Qué es una proposición o una oración? Esta es una oración, ¿ya? Entonces, y su simbolismo como negado sería ese pequeño simbolito P. ¿Y cómo se leería? No P, porque es su negación, ¿ya? Entonces dice, la negación de la proposición de P simplemente será el opuesto de su valor de verdad. Y su tabla está dada por, dice, esta partecita, ¿ya? Esta es una pequeña tabla que luego voy a especificar cómo se construye, ¿ya? Una proposición P, como aquí está denotada, esta es la proposición P, ¿ya? Esa proposición P puede ser verdadera o puede ser falsa, como se ha manejado en la primera parte, ¿no? Una proposición puede ser verdadera o falsa. Entonces, ¿cuál es su negación de este P? Es simplemente colocar ese símbolo que se maneja, se simboliza por eso, y se lee no P, ¿ya? Entonces, aquí no hemos colocado esa lectura. Tengo ahorita una tabla que les voy a mostrar, y su lectura es no P. Ahora, cuando tenemos que este P es verdadero, obviamente que su negación va a ser falsa, ¿no? Bueno, ahorita les voy a compartir la pizarra y voy a hacer unos ejemplitos en estos casos, ¿ya? Si la proposición es falsa, obviamente que su negación va a ser verdadera, ¿ya? Y bueno, acá podemos hacer tal vez un ejemplito, que es jueves. Conclusión, verdadero, ¿no ve? Este es verdadero. Entonces, ¿cuál será su negación? Hoy no es jueves, obviamente, ¿no? ¿Y esta proposición cómo es? Falsa, ¿no ve? Obviamente, ¿no? Si alguien dice hoy no es jueves, obviamente está diciendo una falsedad, ¿no? Porque hoy día es jueves, ¿no? Entonces, fíjense que la negación simplemente, bueno, si este sería, digamos, si este sería P, si este sería la proporción P, entonces esta sería la proporción, bueno, ¿cómo lo escribimos este? A ver. Lo escribimos así, ¿no? Bueno, con ese simbolito, pero con ese símbolo sería, ¿no? Y esto sería la negación de P, que sería este, ¿no? Negación de P. Ahí está su tablita, ¿ya? Ya. Entonces nos vamos a pasar a este otro conectivo. Me interrumpen nomás si hay alguna duda, ¿ya? Nos vamos a la conjunción, ¿ya? Ustedes en el lenguaje cotidiano cuando van conversando, y seguramente a muchos también ya debe ser parte de su lenguaje, entonces siempre van a decir, quién sabe, en un discurso o en una disertación, ¿no? Vamos a conjuncionar estos dos temas. Vamos a hacer la conjunción de aquello con este otro, digamos, ¿no? Hacen en ese sentido manejo. ¿Cierto? No sé si han manejado, o tal vez para unos es palabra nueva, pero la conjunción quiere decir unir dos proporciones, pero con un conectivo particular. Se le llama, esta B, su simbolito, B en minúscula, pero invertida, ¿ya? A esa dice, se escribe, dice P y Q. Bueno, aquí no está muy claro. Este es el simbolito, este es P y Q. Y se le escribe así, P y Q, dice. Dice, la conjunción tiene una regla. Esa regla dice, la conjunción va a ser verdadera solo cuando las proporciones componentes son verdaderas, dice. En otro caso va a ser falsa, dice. ¿Cómo se construye su tabla de valores de verdad? Aquí tengo una proporción P y 2. ¿Por qué manejamos 2?
porque vamos a conjuncionar dos proposiciones, ¿ya? Entonces, ¿con qué las vamos a conjuncionar? Con este símbolo. ¿Cómo se lee este símbolo? I, ¿ya? I se lee. Entonces, y así es su escritura en nuestra teoría algebraica de proposiciones. P y Q se lee. Este es bien, fíjense, P y Q, ¿ya? Dice que la conjunción va a ser verdadera solo cuando las proposiciones componentes son verdaderas. Ahorita les explico en la pizarra. Esta es una tablita. ¿Cómo se construye la tablita? Cuando es una sola proposición, como en la negación, solo tiene dos casos, que sea verdadera o que sea falsa. Cuando hay dos proposiciones, ya tienen que ir mezcladas de acuerdo a su valor de verdad que tengan. Por ejemplo, un caso, esta es una entrada, ¿ya? Esta es una entrada, esta es otra entrada, esta es otra entrada, y esta es otra entrada. O decir, este es otro caso. Primer caso, segundo caso, tercer, cuarto caso. Primer caso, que ambas sean verdades. Segundo caso, que P sea verdad y que Q sea falso. Tercer caso, que P sea falso y que Q sea verdad. Y cuarto caso, que P sea falsa y que Q sea falsa. ¿Ya? Entonces, esta tablita está ahí construida, solamente hasta estas dos columnitas se la construye de esa manera. ¿Ya? Estos son simplemente los casos que estamos analizando. Ahora, este conectivo I, que es la conjunción, este conectivo I, ¿cuál es su resultado? Dice, la conjunción entre dos proporciones, dice, es verdadera solo cuando las proporciones componen son verdaderas. Es decir, si ambas son verdades, va a ser verdadera. En otro caso va a ser falsa. Dice. Y fíjense, las dos son verdades. Aquí hay una falsa y es falsa. Aquí hay una falsa y es falsa. Las dos son falsas y es falsa. Entonces, esa es su conclusión de esta tablita. ¿Ya? A ver. ¿Qué más? Esa es la conjunción, ¿ya? Vamos a aclarar, no se preocupen, con los ejercicios se va a aclarar con más precisión, ¿ya? Nos vamos a la disyunción. Aquí está la disyunción, ¿no? Ahora, la disyunción, a diferencia de esta conjunción, tiene el símbolo de una B minúscula. Aquí está entre comillas. Esto, ¿ya? Y se escribe, dice la disyunción, de P o Q. Su lectura es así, ¿ya? Este se lee O. Y su simbolismo es P o Q. Ese símbolo, P o Q. ¿Ya? Ahorita en una tablita lo vamos a resumir. Z. La disyunción, refiriéndose a esta, ¿ya? Va a ser verdadera, dice, si al menos una de las proporciones componentes es verdadera. En otro caso va a ser falsas. Nuevamente, fíjense, tengo dos proporciones y las vamos a conectar con la disyunción, que sería este simbolito, ¿no? Entonces, vamos a conectar, está P o Q, ¿ya? Esa es la disyunción. Entonces, ahora este es, como les decía, ¿no? Primer caso, segundo caso, tercer caso y cuarto caso, ¿no ve? Entonces, primer caso que ambos es verdad, todo se analiza. Entonces, tengo que P es verdad y Q es verdad. La disyunción va a ser verdadera si al menos una de las proporciones componentes es verdadera. Está diciendo si una es verdadera, la disyunción ya va a ser verdadera. Aquí las dos son verdaderas, verdadera, ¿no? Aquí, aquí una es verdadera y es verdadera. Aquí ya Q es verdadera, ya es verdadera. Si al menos una fuera verdadera, la colocaríamos verdadera. Aquí las dos son falsas y es falsa, ¿no? Entonces, esa es su tablita, ¿ya? Esa es su tablita. Ahorita vamos a hacer el análisis, como decía. Ya, a ver, ¿qué más? Esta disyunción, perdón, he estado confundiendo esta palabra antes, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, fíjense, incluyente. ¿Ya? A esta disyunción la llamamos disyunción incluyente. Bueno, aquí abajo debo tener otra. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿dónde está la disyunción excluyente? Ahorita vamos a está la excluyente, ¿ya? Eso vamos a analizar también. Ya, esta disyunción que estamos analizando se llama incluyente por este caso. Por este caso se llama disyunción incluyente. Este caso, ¿ya? Este caso de acá es el que le hace la disyunción
incluyente, la que aquí estábamos colocando. Ya vamos a dominar esto. Entonces, esta es la disyunción. Esta misma es la incluyente, se llama ya. Es la disyunción incluyente, ¿ya? Hay otra disyunción que más abajo tengo, que se llama la excluyente. Entonces, esta es su tablita. Si al menos una de ellas es verdad, ya es verdadera, ¿ya? Es la disyunción incluyente. ¿Cuál es su simbolito? Está B minúsculo, ¿no? B minúsculo. ¿Cómo se lee P o Q? Y su simbolismo es este, ¿ya? Ya. A ver, seguimos. La implicación. ¿Qué es la implicación? La implicación se simboliza, dice, por una flechita, ¿ya? Es una flechita. Implicación significa esta flechita. Esto quiere decir implica. Y se escribe, dice, si P, entonces Q, dice, ¿ya? Entonces aquí dice, si P, entonces Q. O si no, puede leerse, P implica Q, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es su lectura, ¿ya? Y este es su símbolo. Entonces, nuevamente, fíjense, va a analizar P, Q, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, P implica, ¿sí? Q, ¿no? Sí vamos a tener, P implica Q. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? P implica Q. Entonces, nuevamente analiza 4 casos, fíjense. Nuevamente analiza 4 casos y dice, esta implicación, ¿cuándo va a ser verdadera? Dice, ¿no? Entonces dice, regla, la implicación, bueno, este hace por el lado opuesto, ¿no? Dice que la implicación va a ser falsa si se tiene antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Quién es antecedente? Antecedente es este es el antecedente, ¿ya? Este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Estamos? Para que ocurra Q, tiene que haberle antecedido a alguien. Si ocurre A, entonces si hay un antecedente, hay una consecuencia. Entonces la lógica trata más de esta estructura en su análisis de razonamiento válido. Tiene un antecedente y tiene un consecuente. Entonces aquí fíjense, P está aquí y aquí está Q, ¿no es cierto? Entonces este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces ahorita este es el antecedente y este es el consecuente, ¿no ve? Entonces dice aquí antecedente verdadero, consecuente verdadero. Cuando dice la regla, la implicación, dice, se viene de rechito, va a ser falsa, dice, si se tiene antecedente verdadero y consecuente falso. En ese caso va a ser falsa, dice, porque en los demás casos va a ser, en otro caso es, bueno, esto está mal, ¿no? En otro caso es verdadero. Ya, en otro caso es verdadero, ya, fíjense, ¿cómo se entiende? Antecedente verdadero, consecuente falso. Conclusión falsa. ¿Dónde dices? La implicación va a ser falsa, dice, si se tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Conclusión falsa. En otro caso es verdadero. O sea, es decir, si no hay ese caso en las otras líneas, todo es verdadero, ¿no? Y vamos a hacer una explicación más precisa en un título aparte, ¿ya? De esta parte que tiene que ver con la implicación. Entonces, esa es su reglita. Este es su símbolo, esta es su lectura, y se llama la implicación. También recibe otro nombre que se llama el nombre del condicional, ¿ya? Este también se llama condicional. Su otro nombre es condicional, ¿ya? De este. Se llama implicación o condicional. Cualquiera de ambos, ¿ya? Si en un texto está implicación es lo mismo que condicional. Su símbolo es la flechita, todo eso, ya, lo mismo, ¿ya? Entonces ahí está. La doble implicación dice lo siguiente. La doble implicación se simboliza, dice, con una doble flecha, aquí está. Doble implicación con una doble flecha, a los dos lados, ¿no? Entonces se escribe, dice, como P, sí y solo sí Q. Esta doble flecha se lee sí y solo sí, ¿ya? Y su escritura en forma simbólica, nuestra lógica va a ser P, doble flecha Q. Ahora, si lo cambian por su lectura, va a ser P, sí, solo sí Q, ¿no?
¿Cuál es su regla? Nuevamente analiza 4 casos, ¿no? Nuevamente analiza 4 casos. Entonces, que sean verdades, que sea verdad falsa, que sea falsa verdad, que sean no sean verdad. Todos los casos que están analizando aquí. Este es su simbolismo. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, este P es verdadero y este Q es verdadero. Entonces, esta es la conclusión ahorita que va a sacar, ¿no ve? Entonces dice, regla, la doble implicación es verdadera, dice, si ambas proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad, dice. Mismo valor de verdad. Es decir, cuando tengan el mismo valor, aquí fíjense, tienen el mismo valor de verdad, ¿no? Este tiene verdad, este verdad. Conclusión, verdadera. Estos son diferentes. Mismo valor de verdad, verdad. ¿Ve? Eso está diciendo su regla, ¿ya? La doble implicación es verdadera si ambos componentes tienen el mismo valor de verdad. En otro caso va a ser falsa. Es decir, en el caso de que sean diferentes, van a ser falsos. ¿Entendido? Ahora, vamos a hacer el caso de la disyunción excluyente, ¿ya? En el caso de la excluyente tengo lo siguiente. Esta es la disyunción incluyente. A este tiene mayor aclaración porque dice excluye. Le va a excluir algo. Y vamos a ver por qué en los ejemplitos, ¿ya? Entonces, esta es incluye. Y aquí está su tablita, como ya hemos hecho de paso. Y esta disyunción excluyente, esta excluye, ¿no? Ahí, ya ven. Ahí. Disyunción excluyente. Se simboliza, dice, por una B minúscula, pero con una basita abajo. Y se va a escribir, dice, P o Q, pero no ambos. Ahí está, ¿ya? Este es su simbolito. P o Q, pero no ambos. Entonces, aquí es su escritura. Se lee P o Q, pero no ambos. Otra vuelta, ¿ya? P o Q, pero no ambos. Entonces, esto quiere decir, no ocurren ambos. Es decir, está excluyendo a una parte. No deben ocurrir las dos cosas, dice. ¿Ya? Dice su regla. La disyunción excluyente es verdadera, dice, si ambas proporciones componentes tienen diferente valor de verdad, dice. Este nuevamente analiza 4 casos, nuevamente, ¿no? Entonces, este es P, este es Q, y aquí está la disyunción excluyente, ¿no? Y aquí va a salir su resultado. Entonces dice su tabla, la disyunción excluyente es verdadera si ambas proporciones componentes tienen diferente valor de verdad, dice. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Quiénes tienen diferente valor de verdad? Aquí son iguales. Aquí diferentes. La disyunción es verdadera si proporciones son diferentes valor de verdad. Diferentes, verdad. Diferentes, verdad. En otro caso es falsa, dice. Entonces, aquí son iguales, falsa. Aquí son iguales, falsa, ¿no? Entonces, esa es su tablita, ¿ya? Esa es su tablita. Tengo aquí conectivos lógicos, dice, ¿no? Aquí he hecho un resumen general de esa primera parte que hemos hecho un repaso. ¿Ya? Tengo un resumen. Hasta la negación le he colocado con otro color porque no es propiamente un conectivo, ¿ya? Y luego vamos a explicar nuevamente. Entonces aquí, hagamos un repaso general. Bueno, aquí ya estamos pasando 1 hora, ¿no? Aquí vamos a descansar, ¿ya? Tengo la conjunción, tengo la disyunción, ya no se escribe la palabra excluyente, aunque lo coloco aquí entre paréntesis. Tengo la implicación o condicional, tengo la doble implicación o bicondicional, la disyunción excluyente y con color celestito le he colocado la negación, ¿ya? Entonces, esos conectivos lógicos tenemos. Los símbolos. La conjunción se simboliza por una B minúscula pero invertida. La disyunción incluyente, solamente, o si no, simplemente la disyunción, es con una B minúscula. ¿Ya? Si vale la expresión. En cambio, comparando, la disyunción excluyente lleva la B minúscula, pero con una basita abajo. Esta es la excluyente. Entonces, ahora, la implicación es una flecha, les dije. Se llama también condicional. La doble implicación es doble flecha. ¿Cuál es la escritura? La escritura de la conjunción para dos proporciones es P, su símbolo, Q. Como este es el símbolo de la conjunción, se va a leer I. ¿Ya? Se va a leer I, por favor. Pues este es importante, ¿ya? Este se lee I.
aquí para este. En cambio, para la disyunción, este se lee O, entonces se le va a colocar O. En cambio, para la implicación va a ser, cuando hay P, bueno, se lee también por si acaso, P implica Q, por su, ¿cómo se dice? Por nombre, ¿no? Pero se lee, si P, entonces Q, así se lee, ¿ya? Si P, entonces Q se lee, aquí, esta parte, ¿ya? Si ocurre P, entonces ocurre Q. Si ocurre P, entonces ocurre Q. Si P, entonces Q. O si no, también P implica Q, ¿ya? Entonces, nuevamente en ese cálculo, a este le hemos llamado antecedente y a este le hemos llamado consecuente, ¿no? Este es consecuencia de alguien que venía antes. Y este es el antecedente para que ocurra algo posteriormente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, la doble implicación nuevamente, fíjense, doble flechita, ¿cómo se lee? Sí, solo sí, ¿no? P, sí, solo sí, Q. Q, sí, solo sí, P. Puede leerse al revés, es una doble flecha. Su nombre, doble implicación o bicondicional, ¿no? Haciendo referencia, siempre es, ¿ya? La excluyente, una B minúscula con una basita abajo, su escritura es esta, y su lectura dirá P o Q, pero no ambos. P o Q, pero no ambos, ¿ya? A diferencia de esta, ¿no? Es solamente P o Q, ¿ya? Entonces, esa es la distinción excluyente. Bueno, aquí ya pasaremos sus reglitas. Dice, la conjunción va a ser verdadera si las proporciones dadas son verdaderas, dice. La conjunción va a ser verdadera, esta es la conjunción, ¿ya? Esta es la conjunción, esta partecita, ¿no? Esta es la conjunción. Va a ser verdadera, dice, para dos proposiciones, si las dos son verdaderas, dice. La conjunción es verdadera si las proposiciones son verdaderas. En otro caso va a ser falsa. Pues basta que sean verdades las dos, perdón, si las dos son verdades, entonces la conjunción es verdadera. Si falla una de ellas, es decir, una es falsa y aquí no, pues todas son falsas, ¿no? Obviamente. En otro caso es falsa, ¿ya? Esa es su regla. En la disyunción incluyente dice lo siguiente. La disyunción dice, propiamente disyunción a nadie se le llama, no se le llama incluyente, ¿ya? Pero se sobreentiende que es incluyente. La disyunción es verdadera, dice, si una de las proporciones dadas es verdadera, dice. Entonces aquí está, fíjense, esta es la disyunción, su simbolito, ¿no ves? Una B minúscula, O se lee. Entonces, si dice una al menos es verdadera, ya va a ser verdad, dice. Fíjense, aquí las dos son verdad, es verdad. Aquí una es verdadera, es verdad. Una es verdad y es verdad. Las dos son falsas, falsas, ¿no? Entonces dice, en otro caso falsa, ¿no? La que dice sí, ¿ya? Esa es su regla. Ahora aquí, yo lo he colocado con rojo esto porque está del lado, ¿cómo se dice? Del lado opuesto a su definición. Hay otra definición que es la misma, solo que es un poco más larga. Yo la he resumido, pero por el lado opuesto. ¿Cuándo va a ser falsa la implicación? Estamos hablando de la implicación. La implicación es falsa, dice, si se tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces, este es el antecedente, ¿ya? Y este es el consecuente, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos antecedente verdadero, consecuente verdadero. Entonces, ¿cuándo va a ser falsa? Se tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Buscamos antecedente verdadero y consecuente falso. Aquí está, fíjense. Este casito nomás es. ¿Ok? Antecedente verdadero, consecuente falso. Conclusión, falsa. En otro caso, dice, siempre es verdadero, dice. Fíjense. Como no hay esta figura en los otros casos, le colocamos siempre verdades. Y como les decía, acá aparte vamos a hacer pasar esta partita que es sumamente importante, ¿ya? Este tiene una connotación muy fuerte, este conectivo. Ya hay que hacer un análisis más pormenorizado. Ya, nos vamos a la doble implicación o bicondicional. Dice, la doble implicación es verdadera, dice, cuando las proporciones dadas tienen el mismo valor de verdad, dice. Es decir, mismo valor de verdad, verdad. Mismo valor de verdad, verdad. En otro caso, falso. ¿Ven? ¿Ya? Y luego nos vamos a la disyunción excluyente, ¿no? Bueno, la disyunción excluyente, y aquí ya, por ejemplo, es bien manifiesto, ¿no? Ya coloca disyunción excluyente. A diferencia de este, ¿no? Se coloca solo disyunción, pero ya se asume que es la incluyente. En cambio, cuando se dice disyunción excluyente,
Ya estamos haciendo referencia a esta tabla, ¿no? A este símbolo. Dice que esa disyunción excluyente, es decir, este símbolo, va a ser verdadero, dice, cuando las proposiciones dadas tienen diferente valor de verdad. En otro caso es falso. Entonces aquí, diferente valor de verdad, verdad. Diferente valor de verdad, verdad, ¿no? En otro caso es falso. Y hay algo que tal vez aquí podríamos ver de manera muy rápida, es lo siguiente, ¿no? Entre la implicación y la entre la doble implicación y la disyunción excluyente, ¿qué similitud hay? ¿Alguien me puede decir? Entre la doble implicación y la disyunción excluyente. ¿Alguien observa alguna característica? ¿Alguien observa algo? Es que son lo mismo, pero la diferencia es que sus resultados son lo contrario, diferente. Lo contrario, ¿no ves? Ya. Chicos, por si acaso, hoy día no voy a ser injusto, pero desde la siguiente clase, dentro de nuestra dinámica, todo estudiante que participa, voy a tomarle nota, no por un hecho de discriminatorio, porque todo esfuerzo creo que y participación va a valer puntaje, ¿ya? Pero no por desmarcar a nadie. Todo se va a calificar de manera justa, pero todo el que participa también va a tener su premio adicional. Eso como comentario particular. Ya, eso para la siguiente clase. Entonces, a ver, fíjense, su compañero dice, son casi iguales, pero opuestos, ¿no? Es decir, que esta, ¿cuándo se igualaría? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, fíjense, si este es verdad, aquí me da falso. Si este es falso, aquí me da verdad. Este es falso, aquí me da verdad. Y este es verdad, aquí me da falso. Es su opuesto. Entonces, alguien podría decir, nosotros podríamos escribir esto de la siguiente manera, fíjense. Yo escribo, bueno, perdón, este colorcito. Aquí tengo P, sí y solo sí. Perdón, así, ¿no? Sí y solo sí cuya. Y aquí tengo P, O, con barrita, Q. ¿No ve? Ya, ahí tengo las dos. Esta y esta, ¿no ve? Esta y esta, ¿no? Tengo los dos, ¿no? Entonces, esta tiene su tabla de verdad, opuesta a su tabla de verdad. Entonces yo puedo decir, esta va a ser equivalente, puedo decir, ¿no? Esto va a ser equivalente a esto, cuando una de ellas sea opuesta a esta, ¿no? Ahorita son totalmente, no son equivalentes. Pero ¿cuándo serían equivalentes? A este le colocas un paréntesis y a este le cambias su notación, ¿no? Lo que hemos estudiado, ¿no? La negación. Porque la negación simplemente es el contrario del otro. Entonces, si lo niegan ustedes a esto, pues se van a encontrar con esto. O al revés, ¿no? A esto lo pueden borrar. Digamos, lo borran. Y entonces luego dicen, entonces yo le coloco este paréntesis y aquí le pongo la negación. Y puntos son equivalentes. Porque si yo lo niego le cambio su opuesto, entonces va a aparecer este, ¿no? Y así, ¿no? Podemos ir construyendo, fíjense, algunas expresiones lógicas de manera natural, sí vale, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, esa sería la situación. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, hemos dicho que una proposición es una oración o un enunciado de la acción de un sujeto. Esta es una proposición simple, ¿ya? Es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una oración. Dice aquí, ¿cómo se le simboliza? Por las letras P, Q, R, S, cuando nos convenga para manipularlas, ¿no? Esta es una proposición. Esta proposición dice, todo hombre es honesto, dice, ¿no? Entonces, obviamente, alguien puede sonreírse y decir, no creo, debe existir, ¿no? La pregunta es, ¿esta proposición será falsa o verdadera? ¿Todos los hombres son honestos? No necesariamente, ¿no ve? Pues puede ser falsa, ¿no? Entonces, esta proposición, por ejemplo, es una oración, pero que es falsa. Una proposición puede ser verdadera o falsa. ¿Cuál va a ser su negación? ¿Y cómo se le anota? Entonces, si yo quiero escribir su negación, puede ser así, ¿no? Entonces, esa notación que estoy manejando aquí como una S echada, entonces dice no P. Esto se lee, no P se lee, ¿ya? No P. Es decir, están negando a la proposición.
Entonces, cuando ustedes niegan la proposición, ¿cuál sería su negación? Entonces, puede haber alguna variación en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, lo más fácil sería colocarle no, ¿no? Entonces, aquí diríamos, no todo hombre es honesto. ¿No ven? Así tendríamos que colocar, ¿no? Entonces, y esta proposición es la negación, la que vamos a estudiar la primera, o la que estamos repasando en los cuadros. Entonces, este dice, no todo hombre es honesto, creo que es más correcto, ¿no? Entonces diríamos, esta proposición sí es verdadera, ¿no? Pero fíjense que si hacemos un análisis de esta proposición con esta proposición, esta no es una proposición compuesta, porque es también simple. ¿Por qué? Porque solo está indicando una acción negativa, pero es una acción al final, ¿no? Que no todos los hombres son honestos. En cambio aquí dice, todo hombre es honesto, dice. Entonces, no está negando, pero al mismo tiempo es falsa. No su contexto. Alguien también puede decir, a ver, yo puedo escribir de otra manera esta, ¿no? ¿Cómo podríamos escribir esto? Podríamos decir así, fíjense, no es cierto, ¿no?, que los hombres son honestos, ¿no? Fíjense que su estructura gramatical, su connotación, si vale, es otro tipo de escritura, pero en realidad es lo mismo. Puede escribir de cualquier manera según lo que su lenguaje le manifiesta, pero tiene que ser la misma connotación. Podamos seguir escribiendo otros, ¿no? Por ejemplo, podríamos manejar el hecho de decir, por ejemplo, ¿qué más? Podemos decir, a ver, existen, bueno, así podemos colocar, ¿no? No, P, podemos decir, existen hombres, ¿cuál sería? A ver, todo hombre es honesto, dice. Existen hombres deshonestos, ¿no? Entonces, fíjense, otro tipo de escritura, ¿no? Pero nosotros, como les decía, no vamos a hacer un análisis diferente a esto, simplemente es para aclaración, ¿ya? Estas son las mismas negaciones, que significan lo mismo. Esta es la negación, ¿ya? Entonces, la primera parte que hemos hecho como explicación es la negación. Ahora, fíjense, tengo un ejemplo 2, pero ahora tengo dos proposiciones, fíjense. Esta proposición simple dice 3 es número impar. Alguien dirá, verdadero, ¿no? Verdadero, porque 3 es impar. Ahora, yo digo, el día está nublado. Ahora, yo estoy, por ejemplo, en otra zona. En mi zona está haciendo sol ahorita. En la zona de otros de sus compañeros está nublado. Entonces, para unos va a ser verdadero, para otros va a ser falso. Pero fíjense que hay proposiciones dentro de la formalidad y dentro del carácter formal, en ciencia particularmente, siempre se hablan de oraciones verdaderas. Porque nuestras escrituras, ya sea en nuestras tesis, en los libros que leamos, vamos a leer certezas, proposiciones siempre verdaderas. Pero en este caso, por ejemplo, no se sabe si es verdadera o falsa, ¿no? Porque en un lado puede ser verdadero, en otro lado puede ser falsa. No sabemos, ¿no es cierto? Pero ahora fíjense, pero a pesar de eso, ya una vez analizado eso, podemos constituir la conjunción. Las vamos a conjuncionar, ¿ya? Las vamos a conjuncionar. ¿Cómo? Entonces voy a decir P. Ahora, a ver, acuérdense, la conjunción, su simbolito es una B minúscula, pero invertida, de esta. Entonces vamos a escribir así. ¿Sí, ya? ¿Y cómo se lee? Se lee P y Q. P y Q se lee, ya tienen que acostumbrarse, ¿ya? Este es P y Q. Otra vuelta, P y Q, así se escribe, pero su simbolismo es así. Y se tiene que leer P y Q, ¿ya? Entonces voy a escribir P, lo diría así, ¿no? 3 es impar, lo voy a resumir, ¿ya? Dice, 3 es un número impar. Y se lee I, yo voy a colocar I, el día está
nublado. ¿No ve? El día está nublado, coloco. ¿No ve? Entonces, fíjense. Ya, ahí vamos a hacer el análisis. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siguiente, fíjense. Yo quiero saber si esta proposición compuesta, bueno, si todita esta, quiero saber si es verdadera o falsa. Entonces dije, ¿esto es verdadero? Sí, ¿no es cierto? Me refiero a esta parte, sí. Es verdadero, obviamente, ¿no? El 3, ni cómo discutir, 3 es impar. Segundo, el día está nublado. Digamos, para alguien que está en su zona, pero el día, la zona está, ¿cómo se dice? En ese lugar está nublado. No, dice, no, está nublado, dice. Entonces, ahora aquí la conclusión, fíjense, dice 3 es impar y el día está nublado, ¿no? Está manejando el colectivo I. Entonces, al hacer el análisis, decir 3 es impar y el día está nublado, y en efecto está nublado en ese momento, entonces esta proporción de aquí se hace verdadera. Bueno, le colocaremos al sitio, ¿no? Verdadera. Se va a hacer verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las dos, ¿no? En efecto, 3 es impar y el día está nublado, en efecto, está nublado. Entonces, al decir y, entonces si las dos se han cumplido, esta proporción es verdadera. Por eso dice la conjunción, la conjunción va a ser verdadera si ambas son verdades, dice. Si ambas son verdades, la conclusión es verdadera, dice. Luego dice, en otro caso es falsa, dice, ¿no? Entonces, a ver, hagamos ese análisis. Entonces, esto va a ser verdadero, segundo caso, ¿no? Primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Así, bueno, después vamos a escribir. A ver, 3 es impar, es verdadero. Y nos vamos y analizamos este que sea falso. ¿Ven? Entonces, ahora la pregunta es, 3 es impar y el día el día está nublado sería falso, es decir, está haciendo sol, ¿ya? 3 es impar y el día está nublado, como falso. Conclusión. Alguien puede decir, no, pero en mi casa no, lo que estás escribiendo ahí está mal, porque en mi casa está haciendo, en mi zona está haciendo sol, ¿no? Entonces, la expresión de decir 3 es impar y el día está nublado, en ese momento que la persona se pregunta, entonces, ¿es verdadero? Es la pregunta. No. ¿Por qué? Porque en su casa, en su zona, perdón, está haciendo sol. Entonces, esa conclusión se vuelve falsa. ¿A ver? Entonces, es de esa manera la cual se hace el análisis, ¿no? Ahora, en este caso, obviamente, no vamos a poder colocar aquí falso, ¿no? Porque este siempre es verdadero. Pero, a ver, por un momento le colocaremos falso, ¿ya? Bueno, digamos, a ver, le cambiaremos momentáneamente. 4 es impar, ¿no? Es falso, es eso, ¿no? Y entonces, y alguien se pregunta, el día en efecto está nublado. Pregunta, 4 es impar y el día está nublado, el análisis de la oración. No va a decir alguien, ¿por qué? Porque 4 no es impar, pues. Porque es par. Entonces, esta falsedad a toda la oración ya la ha vuelto falso. ¿No ve? Entonces, lo estoy haciendo con rojito, ¿ya? Para que se vean. Ahí está, ¿no ve? Y si hace el otro análisis, este es falso y este es falso, ¿no? Es decir, 4 es impar, obviamente que es falso, y dice, el día está nublado, pero está haciendo sol, entonces esto es falso. Entonces, peor todavía la situación, ¿no? Entonces, su conclusión es falsa. Esa tablita, la que les mencionaba hace un momento, justamente dice eso, ¿no? Aquí está, ¿no? La conjunción es la B minúscula invertida, se escribe P y Q. Dice, va a ser verdadera si las proporciones dadas son verdaderas, en otro caso es falsa. Si son verdades, es verdad. Si una falla, ya es falso. ¿Ve? Entonces, justamente, eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Fíjense, verdad es verdad. Falla una y es falsa. No, obviamente, ¿no? Ya, a ver, ojalá me haya dejado entender con mayor precisión. Ya, ahora, en este caso, fíjense.
Dice aquí, he colocado un ejemplo, esto he colocado ya, pero para disyunción, ¿ya? Disyunción, ¿ya? La disyunción se simboliza, bueno, este era con una B chiquita invertida, ¿no ven? En cambio, este es con una B chiquita, pero así normal, ¿no? Una B minúscula. ¿No? Ahora aquí tengo P, una proporción, hoy es jueves. Q, la señal de Wi-Fi está buena, ¿ya? Bueno, no sé si, digamos, en el caso de ustedes, cómo lo estarán pasando, pero ahí fíjense, ¿ya? Vamos a formar la oración P, pero con esta, que es, ¿cómo se lee esta? Se lee O, ¿no es cierto? Entonces, les vuelvo a reiterar, ¿ya? Fíjense, a ver, aquí está, vamos a practicar esto acá. Fíjense, ya está. Esta es la disyunción, es una B minúscula, se escribe así, se lee P o Q. P o Q se lee, ¿ya? Y este es. Dice que la disyunción va a ser verdadera si una de las propiedades es verdaderas. Si una dice, no necesariamente las dos, ¿no? Perdón, si una, basta una, debería de decir aquí, ¿no? Basta que una sea verdad para que sea verdad. Fíjense, aquí las dos son verdad, verdad. Basta que una sea verdad, verdad. Basta que una sea verdad, verdad. ¿No? Si son ambas falsas, es falsa. Eso está diciendo una disyunción, ¿no? Ya, entonces, a ver, en nuestro ejemplito. Nuestro ejemplito dice, hoy es jueves, la señal de Wi-Fi está buena. Entonces, ¿cómo se escribirá? Escribo P, que sería hoy es jueves. Y este se lee O. O, ¿no? Incluso con acento en algún caso se dice. Bueno. Y O, la señal, ¿ya? Ahí está, lo voy a resumir así. Vamos a hacer un análisis, fíjense. Vamos a hacer un análisis. Este para mí va a ser, ¿verdad? Hoy día es jueves, ¿sí o no? Sí, ¿no ven? Entonces, ahora la señal de Wi-Fi está buena. Alguien puede decir, sí, la mía está buena. Ya, primer caso. ¿Cuál sería la conclusión? Dice, hoy es jueves o la señal está buena. Entonces, la expresión ya lo está diciendo, ¿no? Hoy es jueves, no importa la otra, ¿no? O la señal está buena, porque por ahí alguien puede decir, no, no está buena, ¿no? Entonces, la conclusión de manera automática es la C, verdadera, ¿no? El otro caso a analizar diría, ¿no? Hoy es jueves, en efecto, verdadero, pero la señal no está buena. Pero la expresión dice, hoy es jueves o la señal está buena, te preguntan, ¿no? Digamos como una expresión, hoy es jueves o la señal está buena. Entonces, pero ya sabemos que es jueves, entonces no es necesario de esta, ¿no? Entonces, por eso es que esta es a mitad verdadera, ¿no? Porque basta que una se cumpla, ¿no? Además, dentro del tratamiento lógico, dentro del razonamiento válido de esta expresión, en esa forma, ¿no? Y finalmente, tengo aquí, ¿qué pasaría, digamos, a ver, que sea falso? Digamos, estamos en viernes, ¿no? Hoy es jueves, me dicen, falso, les digo, ¿no? Entonces, pero esta es verdad, tu señal es buena. Hoy es jueves, digamos, a ver, suponemos que hoy es viernes, ¿ya? Pues yo digo, hoy es jueves. Ah, no, alguien me dice, no, pues estamos viernes, ¿no? O la señal está buena. Los de vos, tu señal está buena, entonces van a decir, sí, mi señal está buena. No importa que el jueves no se cumpla. La situación es que esta va a ser verdadera, ¿no? Tienen un razonamiento, ese marco verdadero, ¿no? Basta que una se cumpla. Ahora, fíjense, ¿qué va a pasar si hoy día, digamos, hoy día estamos viernes, digamos, perdón por el ejemplo, ¿ya? Debería manejar otro, ¿no? Digamos, tengo que esto es falso, y esto también es falso, es el cuarto caso, ¿no ve? Pues digo, hoy es jueves, falso. O la señal está buena, no, pero no está buena tu señal, está mal. No se cumple ninguna, entonces la conclusión es, la proporción P dice, aprueba el examen, ¿ya? Lo podemos manejar como un criterio de que alguien va a aprobar un examen, ¿ya? O una persona que dice, aprueba el examen. La proporción Q dice, yo te presto mis apuntes, te presto mi cuaderno, digamos, ¿ya? Yo te presto mis apuntes. Y aquí dice, otro dice, bueno, el mismo dice, yo apruebo el examen, ya son oraciones, ¿no? Son proposiciones. Vamos a construir
la implicación o bicondicional, ¿no? La implicación y su notación es la flechita, ¿no ven? La flechita. Entonces construimos, fíjense, ¿cómo será esta? Va a ser P implica Q. Si P, entonces Q. Entonces digo, si P, pero P es aquello, apruebo el examen, ¿no? El examen, luego dice entonces, ¿no? Luego dice entonces, bueno, luego lo subrayo, entonces, si P, entonces Q, te presta mis apuntes, te presto. Entonces le tomaremos a esta expresión como si fuera un compromiso de alguien, ¿ya? De alguien. Le vamos a tomar como si fuera si a su otro amigo, que se llama, a su compañero de curso, si aprueba el examen, le dice, entonces te voy a prestar mis apuntes. Le efectúa como si fuera un compromiso, ¿estamos? Ya. Entonces, este es un compromiso, ¿vale? Entonces decimos, a ver, ¿qué pasa si aprueba el examen? Es decir, me estoy refiriendo, perdón, aquí. Hasta aquí, ¿ya? Le decimos verdadero, ¿ya? Entonces aquí vamos a generar solo un poquito. Ya, ahí, ¿no? Y esta partecita, bueno, esta parte lo he resumido. Te presto mis apuntes, dice, ¿ya? Entonces, este es, digamos, verdadero. Entonces, la consulta es, a ver, a ustedes. Dice, si aprueba el examen, pues te presto mis apuntes. Aprueba el examen y cumple su palabra. Le preste sus apuntes. Conclusión, ¿cuál es? Ha cumplido su compromiso. Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero y... Porque justamente ha cumplido el compromiso. Pero ahora vamos a analizar el siguiente caso. Que aprueba el examen, pero no le presta. Es decir, no cumple. Es decir, hace falso que le preste sus apuntes. Conclusión, ¿cuál sería? Falso. Falso. Aquí, por favor, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta que el análisis que se hace no es, por si acaso, muy ligero. Es contundente. Porque no puede haber otra forma en que alguien pueda decir esto es verdadero. No puede haber, aunque en un examen se les da y confunden. No tiene sentido. Antecedente verdadero, consecuente falso, conclusión falsa. Siempre, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí viene una connotación particular. ¿Qué pasa si este es falso y este es verdadero? ¿Y qué pasa si este es falso y este es falso? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Él dice, si aprueba el examen, pero resulta que no ha aprobado, ¿ya? Entonces ya no se cumple esto. Y no aprobó el examen, le presta sus apuntes. ¿Le hace verdadero o le hace falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Le hace verdadero, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la idea? ¿Por qué le hace verdadero si no le ha prestado? Si no le ha prestado, ¿por qué? ¿Por qué creen que hemos colocado verdadero? Porque el compromiso no se va, porque está condicionado a que apruebe el examen. Porque si el estudiante no ha aprobado el examen, no está obligado a prestarle o no prestarle. Eso no importa. Porque si él no aprueba el examen, le puede prestar y eso no le va a causar nada. Ahora, si no ha aprobado y no le presta, le sigue siendo verdadero, porque se ha desmarcado de su compromiso. ¿Ven? La implicación dice, solo en este caso, solo en el caso del antecedente verdadero y consecuente falso, es falso. Solo en ese caso. No quiere decir la segunda línea, por si acaso. Solo tiene que darse esa figura, dice. Porque vamos a hacer tablas luego, donde van a aparecer cositas y vamos a colocarle falso, ¿no?